¿Te imaginas tener consolidadas en un solo lugar todas tus actividades, pendientes y tareas de tal forma de que siempre estén accesibles y disponibles en tu teléfono o en tu computador? Hacer un to-do list, y en este caso un to-do list digital, te puede cambiar la vida, porque obviamente vas a ser más organizado, y eso te va a llevar a ser mucho más productivo y productiva. Por lo tanto, puedes alcanzar mejores roles y responsabilidades en tu trabajo. Lo que sí, y lo más importante, es que no tienes por qué ser un experto en tecnología ni instalar todas las aplicaciones habidas y por haber para poder ser bueno con un to-do list. Simplemente tienes que seguir ciertos pasos fáciles y sencillos que te voy a mostrar en este video. Entonces, la idea del video no es que nos concentremos en una aplicación en específico. Te voy a mostrar varias, pero la idea es que selecciones una y que simplemente empieces a hacer tu to-do list, tu listado de tareas, y lo completes y que lo vayas realizando en el tiempo. Una vez que ya lo perfecciones, que lo asimiles, puedes ir agregando otras aplicaciones y hacerlo un poco más complejo. Podemos vernos tentados justamente a comprar alguna que sea muy cara, que sea completa, que tenga todas estas interfaces, pero lo que estamos haciendo es complejizar algo que es extremadamente simple y que lo que tenemos que hacer primero es completar nuestro to-do list. Entonces, hoy vamos a ver 3 aplicaciones sencillas, rápidas, fáciles y sobre todo gratis, que nos van a permitir hacer un to-do list rápido y que están al acceso de todos los teléfonos actualmente. Vamos a ver las notas del teléfono que vienen ya por defecto con Apple y Android. Vamos a hablar sobre Microsoft To Do y Todoist. Y en general elegí estas 3 porque son bastante sencillas. Simplemente son las 3 que generalmente se usan, pero existen muchísimas más y tienes que buscar la que más te guste. ¿Cuál es el beneficio del To-Do List digital? Que tiene fácil acceso, que podemos ir chequeando rápidamente y podemos ir moviendo dependiendo de la demanda, de lo que tenemos que hacer día a día. Ya elegida la aplicación que va a utilizar, lo siguiente sería obviamente hacer un listado de todas las actividades que tienes que realizar. Acá te voy a dejar varias que son transversales, que todos podemos tener alguna de ellas, pero obviamente esto es netamente para el ejercicio, porque las actividades obviamente van apareciendo en el día a día. Estas actividades tienen ciertos problemas que siempre cometemos. Tienen nombres genéricos, no tienen fecha para poder hacerse y tienen distinto nivel de complejidad. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es transformarlo en este listado. Estas tareas son mucho más abordables y accionables y las podemos poner realmente en un to-do list. Por ejemplo, ir al supermercado. ¿Cuándo lo vamos a hacer? El martes a las 6 de la tarde. ¿Cuándo vamos a estudiar para la prueba de matemáticas? El jueves en la tarde. ¿Cuándo le vamos a enviar ese correo a nuestro cliente? Obviamente a más tardar el lunes en la tarde. ¿Cuándo vamos a hacer ese informe para el trabajo? Es una actividad mucho más importante, mucho más compleja. Dividámosla en buscar información la primera semana, en la segunda hacer el borrador y en la tercera semana hacer el informe propiamente tal y escribirlo. Esto no solamente para ser rígido y para ser muy cuadrado, sino para que tú sepas cuáles tienen mayor importancia que la otra y cuando las pongamos en nuestro to-do list sea mucho más sencillo. Para facilitar esto, dejé las 3 aplicaciones que vamos a ver acá en la pantalla de inicio mucho más rápido para que la podamos acceder de mejor manera y vamos a ir viéndolas una a una. Entonces vamos a partir primero por la aplicación de notas del teléfono, porque obviamente está incrustada y ya viene por defecto en todos los teléfonos en general, tanto de, como dije, de Android y de Apple. Acá yo estoy usando un teléfono Android, por lo tanto vamos a hacer hincapié en estas notas, pero son muy similares en cuanto a Apple también, y lo voy a mostrar también acá al final. Todos yo creo que hemos utilizado las notas como para poder guardar información de una manera rápida, cuando queremos anotar algo que no queremos que se nos olvide, pero después generalmente se nos olvida igual y lo dejamos acá eternamente hasta que después volvemos meses después y nos damos cuenta que habíamos anotado algo. Si entramos, esta es la interfaz, es bastante sencilla. Vamos a los 3 puntos y generamos crear carpeta. Y acá podemos ir diferenciando dependiendo de los to-do lists que queramos hacer. Entonces en este caso, por ejemplo, vamos a hacer la carpeta de, obviamente, hazla fácil. Ahí vayan disculpando si hay falta de ortografía. Y añadimos. Entonces acá adentro, en la carpeta de hazla fácil o de la vida personal o la vida laboral, tú puedes ir agregando notas. Y acá en el icono de abajo podemos agregar una nota. Y en este caso podemos obviamente hacer nuestro to-do list. Beneficio de las aplicaciones de notas del teléfono es que vienen con estos pequeños cuadraditos que voy a mostrarte ahora para poder hacer check, de tal forma que vayamos cerrando nuestras actividades que ya realizamos. La idea aquí es apretar, por ejemplo, ahí el cuadrado y simplemente ir agregando el listado de tareas que definimos, que ya dejamos cómo, cuándo y dónde vamos a hacer. Entonces, ir al supermercado a las
6 p.m. del martes. Estudiar prueba de matemáticas el jueves p.m. Y así vamos rellenando obviamente todas nuestras tareas. En el caso particular de esta tarea, hacer informe de trabajo para fin de mes, que dividimos en 3 subtareas más pequeñas. La idea obviamente es que visualmente tú sepas que hay una diferencia. Entonces en este caso podemos apretar la pestañita o la herramienta que sale una T para desalinear nuestra jerarquía, ¿no? Y podemos generar hacia la derecha en este caso para generar una especie de jerarquización de las tareas, ¿no? Es algo visual, pero sirve también para poder hacerlo más sencillo. Entonces acá en la primera semana dijimos que íbamos a buscar información para el informe. La segunda semana dijimos que íbamos a hacer el borrador. Y la tercera semana, escribir el informe. Una vez que ya tenemos todas nuestras tareas, obviamente ya es cosa de ir chequeando tu to-do list constantemente. Algo que te recomiendo acá es que si por ejemplo ya tienes listas algunas tareas y tienes tiempo también para seguir haciendo algunas cosas en el mismo día, puedes ir adelantando. Y ese es el objetivo, de que vayas viendo cuál tarea es más importante que la otra. Beneficios que tienen todas las aplicaciones que te voy a mostrar hoy día y en general cualquier cosa en el teléfono es que existe algo llamado widget, que es una especie de preview de nota rápida de cualquier aplicación. Nuestra aplicación, y así como lo tenemos, que te recomiendo dejarlo en tu pantalla de inicio, la aplicación de notas, es de fácil acceso, pero aún así se genera una especie de reticencia. Nos cuesta ingresar a la aplicación porque si bien es de fácil acceso, no es tan visible. Entonces acá, por ejemplo, si apretamos el fondo de pantalla, podemos ver widget abajo. Y aquí nos da atajos para nuestras aplicaciones. Entonces podemos buscar en este caso las notas, que es la aplicación que estamos utilizando, y nos dice que tenemos 4 opciones de atajos. La que más te recomiendo es la última, que nos permite ver una nota única. Y al apretarlo y añadir, nos muestra acá nuestro to-do list. Y el beneficio que tiene es que podemos generar visiblemente nuestro listado. Y esto es transformador, porque obviamente puedes ver cada vez que prendes tu teléfono las tareas y puedes acceder de rápida forma a tu to-do list y agregar más cosas. Entonces imaginemos que vamos en la micro, que vamos caminando en el metro y que se te ocurre una idea, o se te ocurre un dato, se te ocurre una tarea, tú simplemente vas a tu pantalla inicial, te metes en tu aplicación y anotas lo que tienes que hacer. Y eso te da mucha rapidez, pero sobre todo elimina cualquier negación de meterte y actualizar tu to-do list. Es muy sencillo, entonces realmente tu cerebro no te va a decir, sabes que mejor hagamos otra cosa, porque está ahí. Y eso te permite tenerlo actualizado y te aseguro que no vas a fallar. Para iPhone es lo mismo, acá te dejo un pantallazo. Obviamente tiene otras extensiones que puedes ir viendo a medida que vayas profundizando en esa aplicación, pero también tiene la forma de viñetas, como aparece acá, para poder hacer las toolbox y poder ir haciendo el check. La siguiente aplicación que vamos a ver es Microsoft To Do y esta ya es una aplicación hecha y derecha para hacer listados. ¿Y por qué la elegí para mostrarla en este video? Porque es parte de Microsoft 365 y mucha gente tiene acceso a esa aplicación o a ese entorno. Personalmente también en la empresa en que trabajo usamos Outlook y por lo tanto es mucho más sencillo trabajar con To Do que otras aplicaciones. Entonces también te lo dejo como una opción. Obviamente después de hacer todo el ingreso de tu correo, etcétera, vamos a tener este entorno. Si vamos a la opción Mi Día, acá van a aparecer todas las actividades que tienes que realizar en ese día específico. Esto es bastante bueno porque no te contaminas con el resto de tareas que tienes en el futuro. Simplemente te preocupas de hacer las tareas del día. Es para trabajar en un entorno, entonces puedes trabajar con colegas, con otras personas, asignar tareas dentro a otras personas. Entonces es un entorno mucho más sencillo de trabajo grupal. Beneficio principal es que podemos hacer listas distintas. En este caso, por ejemplo, podemos hacer vida personal, darle obviamente un color distinto. También podemos hacer lo mismo, entonces hazla fácil. Y bueno, busquemos un colorcito, ahí me gustó, naranjo. Y tenemos otra de hazla fácil. Dentro de esta puedes ir generando entonces to-do distintos. Y el beneficio es que todos trabajan en el mismo entorno, no es que queden separados. Simplemente tú le vas a dar una categorización distinta. Entonces acá ya podemos ir agregando nuestras actividades. Habían varias de distintos tipos, pero habían algunas de ellas que eran vida personal, entonces las podemos seleccionar acá. La primera era ir al supermercado. Pero ya aquí hay una diferencia con las notas, que es que ya podemos dar fechas de cuándo vamos a hacer esta actividad. En este caso dijimos el martes. Y además podemos generar recordatorios para que nos lleguen notificaciones, para que no nos olvidemos, que eso también suele pasar bastante.
y podemos elegir una fecha, que también va a ser el martes, y a una cierta hora. En este caso yo tengo seteado con 24 horas del día, así que a las 18 horas. Pero ahora supongamos también que esta actividad la queremos repetir todos los meses. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos que comer todos los meses, ¿no? Entonces podemos poner anualmente, podemos poner mensualmente, y lo que va a hacer es ir repitiéndola periódicamente. O sea, que cuando llegue el martes y tú le pongas acá que está cumplida, nos va a generar inmediatamente otra actividad para agosto, para el otro mes. Entonces así mantenemos actualizado nuestro to-do list y es mucho más sencillo. No vas a tener que pensar el próximo mes, tengo que ir al supermercado, tengo que hacer esta actividad. Simplemente queda almacenada en el to-do. Y eso es el beneficio de usar un to-do list digital. La siguiente actividad era enviar correo al cliente. Y también podemos generar, obviamente, acá una fecha de vencimiento que va a ser el lunes, ¿no? Que dijimos que era más tardar el lunes enviar el correo. Listo. Y ahí vamos generando, como puedes ver, mucho más sencilla el listado de tareas. Ahora vamos por esa que dijimos que era la más complicada, ¿no? Que era hacer este informe. La primera semana lo que íbamos a hacer era buscar información para informe. Y acá vamos a hacer algo distinto. Vamos a hacer que esta primera semana, hoy, va a quedar guardada esta actividad. Y luego dijimos, ¿sabes qué? La siguiente semana lo que vamos a hacer es hacer el borrador de nuestro informe. Eso es la próxima semana. Entonces podemos generar acá un recordatorio para que el otro sábado vamos a trabajar en ese informe. Entonces ya vamos generando la segunda tarea. No tenemos que estar pensando cuál es el siguiente paso. Y finalmente agregamos entonces acá escribir el informe. Y esto va a ser en 3 semanas más, ¿no? El sábado 13. Y ahí ya tenemos todas nuestras actividades. Mucho más sencillo, tenemos cargado esto. Como te mencioné, en mi día podemos ver absolutamente todas las actividades de ese día. ¿Cuál es el beneficio? Es que no me preocupo por el resto de actividades del informe en este caso, porque tenga que limpiar el departamento, porque tenga que pasear al perro, porque tenga que enviar un correo al cliente el lunes, porque solo tengo que ver y aplicar lo del día. Los beneficios de Microsoft To Do son muchísimos más. De hecho, lo más importante en este caso es el entorno que tiene con Outlook. Pero el objetivo de hoy día, como te digo, es que generes una aplicación donde puedas hacer tu to-do list simplemente y rápido. Entonces, al igual como lo hicimos con notas, el objetivo acá es que podamos hacer widgets. Eso es lo fundamental del video para tener rápido acceso. Vamos y buscamos To-do. En este caso nos da solamente una opción, lo apretamos, añadimos y acá podemos agregar varias cosas. En este caso lo voy a dejar o lo voy a mover hacia la derecha para que llegue con nuestras aplicaciones, para que sea mucho más sencillo. Podemos también agrandar acá nuestra visión. Nos muestra por defecto mi día, pero tú puedes ver cualquiera de las pestañas o de las carpetas que hicimos. En este caso, por ejemplo, si aprietas en la pestañita hacia abajo, nos aparece trabajo, vida personal, y es la fácil. Pero por ejemplo, tú dices, sabes que no quiero ver solamente lo que tengo que hacer en el día, sino también lo que tengo que hacer en el trabajo. Entonces apretamos trabajo y obviamente nos va a mostrar todo lo que tienes que hacer en el trabajo. Entonces también va generando una especie de diferenciación entre el espacio laboral y el personal. Cuando sales del trabajo, tú dices, ok, vida personal, ¿qué tengo que hacer? Pero también puede ser, ¿sabes qué? Quiero ver todo lo planeado. Y ahí podemos seleccionar acá en planeado y vemos absolutamente todas las tareas que fabricamos hoy. Ese es el beneficio principal del To-Do, que es mucho más sencillo que una aplicación de nota y más completo. Le puedes dar más profundidad a tu trabajo diario. Y finalmente vamos a hablar de Todoist. Personalmente una de las que más utilizo, creo que es una de las más completas. To-Do también es bastante buena. Existen otras, como te digo, pero el objetivo es que ya vayas viendo que nuestra selección de actividades, cómo las dividimos, es lo importante y no tanto la aplicación. La aplicación finalmente lo que hace es hacer más hermoso el entorno, más fácil de acceso y que te ayude a hacerlo más fácil. Vamos a la última aplicación entonces. Obviamente después de hacer todo el ingreso a la aplicación, linkear tu correo electrónico, etcétera, ya puedes ver la interfaz, en este caso fondo blanco, tú puedes personalizarla como quieras. Diferencias ya con el Microsoft To Do es que obviamente To Do se conecta con Outlook y en este caso Todoist puedes conectarlo con Google Calendar. Ya sería como el siguiente paso si quieres profundizar después de que hayas dominado el listado como te lo estoy mostrando. Puedes generar algún nexo o una interfaz con los calendarios, de tal forma de que cada actividad que hagas se refleje también en el calendario. Ahora, tiene una versión pagada y una gratis.
pero la versión gratis basta y sobra. Obviamente hay cosas que tiene la versión pagada, pero en general no hay ningún problema. En este caso lo que podemos ver es nuestro día, al igual que en Microsoft To Do, la bandeja de entrada donde vamos a ver las tareas que tenemos, y en Explorar lo que podemos hacer también es gestionar nuestras carpetas tal como lo hicimos en Microsoft To Do. Entonces acá lo que podemos hacer es generar más proyectos. Podemos generar otro proyecto que sea vida personal. Podemos generar también otra que se llame vida laboral para ir diferenciándolas, tal como lo hayamos hecho. Y acá obviamente podemos seleccionar otros colores, podemos ir a nuestra vida personal y aquí ya generar nuestra primera tarea, que sería por ejemplo lo que dijimos, ¿no? Supermercado o ir al supermercado. Y aquí está una de las principales potencialidades que a mí me gustan de Todoist, que otras aplicaciones también lo tienen, pero que es la siguiente. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Quiero ir al supermercado el martes a las 18 horas. Y detecta inmediatamente que te refieres al martes a las 18. Eso lo encuentro genial porque obviamente es mucho más rápido ingresar cualquier tarea. Otro punto importante de Todoist es que por defecto vienen 4 niveles de prioridades. Entonces tú puedes ya ir diversificando las prioridades de cada una de tus actividades y solo con el color saber si es hiper relevante la actividad y no puedes moverla, o si no es tan relevante y la puedes dejar o ir pateándola un poco. La idea es que si empiezas a generar muchos retrasos con actividades de prioridad 1, algo está mal. Y te recomendaría entonces en ese caso generar un bloque completo en tu calendario para hacer esa actividad y que no la sigas pateando en el tiempo. Entonces acá, como es ir al supermercado, obviamente no es tan relevante, obviamente tenemos que comer, pero hay otras cosas más importantes. Podríamos decir que es algo mucho más reactivo de prioridad 3 y lo guardamos. Luego tenemos nuestro estudio matemáticas y esto dijimos que lo íbamos a hacer el jueves en la tarde, ¿no? Acá puedes ponerle una hora en específico para que se guarde, por ejemplo a las 20 horas. Y en este caso la prioridad es distinta, obviamente acá no podemos quizá darnos mucho plazo, la prueba quizá es al otro día, ¿no? Entonces la prioridad es 1. Y la última actividad era una muy sencilla, que era limpiar nuestra casa. Y aquí otro de los beneficios: todos los miércoles y sábados. E inmediatamente entiende que son los miércoles y sábados y podemos decir a las 10 am. Y aquí lo va a repetir todos los miércoles y sábados. Y eso es buenísimo, ¿no? Porque también nos libera mentalmente de ordenarnos a futuro. Podemos generar ya actividades que se repiten en el tiempo. Y aquí finalmente podemos agregar entonces también nuestras tareas micro para el informe. Entonces dijimos que hoy buscar información para informe. Y acá esto sí es prioridad 1, porque si nos atrasamos esta semana nos vamos a atrasar en la siguiente. Entonces prioridad 1. Luego dijimos que el próximo sábado tenemos que hacer el borrador. Y esto también es prioridad 1. Si nos demoramos en estas actividades vamos a atrasar las siguientes. Y finalmente tenemos que escribir el informe. Y también es prioridad 1 absoluta porque si no, no llegamos a la fecha que nos habíamos dado. Todoist es mucho más sencillo de aplicar cada tarea, de hacer tareas repetitivas y quizá te pueda gustar mucho más esta interfaz. Y al igual que les hicimos con las aplicaciones anteriores, vamos a buscar el atajo de Todoist. Y aquí es donde creo yo personalmente que brilla más esta aplicación, pero también depende mucho del gusto de cada uno, como te digo. Vamos, hacemos widget, el atajo, buscamos y nos da también 3 atajos distintos. En este caso a mí me gusta la última y es la que te recomiendo porque es mucho más visible. Y acá es un poco más precisa y nos pide qué vista queremos ver. Lo mismo, puede ser que quieras ver las tareas que quieres hacer solamente hoy día y no confundirte con las que vienen. Puede que quieras ver en este caso algún proyecto en particular. Lo mismo, ¿no? Sabes que llegué a mi trabajo y solamente quiero ver las del trabajo. No quiero andar viendo todo lo que tengo que hacer porque me pongo ansioso. Y una vez que sales del trabajo, puede que cambies la vista a la vida personal. Personalmente, yo lo que hago es tener la visión de las próximas porque me muestra todo lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer hoy y lo que hay que hacer después. Y acá está, la podemos generar hacia los lados y ahí podemos ver todas las actividades que tenemos que hacer. Por ejemplo, entonces hoy día, que es lo primero arriba, tenemos que buscar la información para hacer el informe. Nada más. Entonces me preocupo de eso. Y ahí podemos ver el hashtag o la etiqueta de la carpeta de vida laboral. Lo bueno también es que puedes ir cliqueando directamente, no hay que meterse en la aplicación como las notas primeras y simplemente van desapareciendo del listado. Estas son las principales ventajas que tienen las aplicaciones
en el teléfono que son visiblemente más atractivas, son rápidas, tienes fácil acceso. Acá podemos ver cada una de las tareas que tenemos en su tiempo, pero dándole prioridad, que es algo que no hacemos, y por eso también fallamos con nuestro to-do list, porque empezamos a hacer solamente las cosas fáciles, quizá las cosas que tienen prioridad 4. Entonces las que tienen prioridad 1 las vamos dejando de lado porque son más complicadas. El hecho de darle colores te dice efectivamente si lo estás haciendo bien o no. Ahora que viste cómo se aplica un to-do list en distintas aplicaciones, espero que haya quedado claro que obviamente las aplicaciones son una herramienta que nos ayuda a hacer las cosas mucho más fáciles, pero que lo importante es cómo nosotros manejamos el to-do list. Como pudiste ver, hacer un to-do list de una manera digital es bastante simple en los tiempos modernos, donde tenemos un teléfono que tiene muchísimos tipos de aplicaciones distintas. Pero lo importante es que quiero que te quede es que puedes aumentar muchísimo tu productividad y ser más efectivo a través de un to-do list. Si ya utilizas un listado de tareas digital, déjame en los comentarios qué aplicación es la que usas para que todos sepamos qué otras opciones hay en el mercado. Y como anotar todo es crucial, te dejo este videazo también para que puedas seguir complementando y podamos seguir conversando.